noches, hermanos. Amén. Con ganas de estudiar, aprender. Sé que es mitad de semana, pero podemos hacer fuerzas todavía. Vamos a pasar a nuestro estudio en esta hora. Si alguien recuerda, el miércoles antepasado estuvimos viendo sobre esta serie de Más allá de lo justo, sobre la gracia. Hoy vamos a continuar en ello, pero quiero que cambiemos el pensamiento un poquito hacia lo que es la ley. Y antes de entrar a los conceptos y a la terminología, déjeme decirle que la clase de hoy es muy pesada en contenido, así que le pido que se concentre. Y si en toda su voluntad está preguntar, hágalo con todo respeto y siéntase en confianza. Me interesa más que vayamos avanzando juntos en este aprendizaje. Encontré, hermanos, en un periódico que se publicó en el 1976, lo publicó una iglesia en Columbia, en Missouri. Este periódico circuló en esas áreas, después lo tradujeron y le llevó un profesor en el colegio. Cuando revisé su oficina, lo tenía ahí y venía esta historia. La historia decía así: circuló entre los cristianos, así que quiero que lo piense como algo que pudo haber tenido un impacto. Decía en el periódico que un miembro muy activo y dedicado de una iglesia soñó haber muerto después de haber vivido una vida muy prolongada y satisfactoria en la tierra. Dice que cuando muere, hermanos, este hombre, al acercarse al cielo, notó que había un letrero que señalaba lo siguiente: requisitos para poder entrar, 1000 puntos. Así que la persona, hermanos, se preocupó. Esto narra en el sueño. El hombre se acercó a la puerta, vio que estaba ahí un ángel guardián y le dijo: me parece que el requisito es muy ángel. Esto se lo está diciendo el hombre al ángel. ¿Crees que acumulé los 1000 puntos para entrar? Así que el ángel, hermanos, amablemente le responde: mejor dime qué has hecho y te diré cuántos puntos tienes. Se alistó el hombre y empezó a contar lo siguiente: mira, me convertí al cristianismo muy joven y me bauticé muy temprana edad. Estuve bautizado por 32 años, dijo. Es decir, 32 años fue cristiano. Por 12 años fui maestro de escuela dominical para adultos. Me ofrecí voluntariamente a cuidar a los jóvenes en sus reuniones y pertenecí al coro de la iglesia. El ángel, hermanos, dice el relato que lo volteó a ver y le sonrió y le dijo: eso es genial, llevas un punto. El hombre se rascó en su cabeza y, respirando agitado, procedió a contarle lo siguiente: siempre diezmé y en ocasiones hasta di más que el diezmo. También fui anciano de la iglesia, serví en el comité de construcción y el comité de finanzas. Acudí en los días que tenía que trabajar de voluntario a la iglesia. Corté la yarda, pinté y arreglé cualquier desperfecto en el edificio. En las reuniones con eventos ponía las sillas y las mesas. Y por lo general me quedaba hasta el final a recoger todo. ¿Qué creen que respondió el ángel? Le volvió a sonreír. 2. Por último, hermanos, para terminar el relato, se publicó en un periódico, no es mentira. El hombre, preocupado y con un rostro muy pálido, continuó diciendo: invité a mucha gente a la iglesia, acompañé al pastor cuando visitaba y evangelizaba, gané almas para Cristo, apoyé el programa de campamentos, serví gratuitamente como representante de una familia misionera. Es más, nunca hice trampas en mis declaraciones de impuestos. El ángel, hermanos, trató de animar al hombre y le dijo: tu pasado es excepcional. Es excepcional en las obras. Llevas 3 puntos. El hombre, muy preocupado, murmuró, dijo: me tendré que dar por vencido. No soy lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Solo va a ser la gracia de Dios. Cuando dice el relato, hermanos, que él mencionó la palabra gracia, dice que el rostro del ángel se iluminó y le señaló al hombre y le dijo: ahora sí estás en lo correcto. Eso suma los 997 puntos que te faltan. En ese momento, hermanos, dice el relato que el hombre despertó del sueño y su cama estaba húmeda del sudor, pero ahora mostraba una sonrisa y una nueva perspectiva en cuanto a su vida cristiana. ¿Qué les parece el relato? ¿Estará correcto? Porque por gracia soy salvo. No por obras. Me fascina la historia, hermanos, porque
desde la primera vez que leí, me di cuenta que ilustra la vida de una persona aquí hasta un cierto punto cuando va a morir, pero encontré que sí tiene un error. Juntos lo analizamos con un profesor. El error, hermanos, es cuando el ángel sugiere que el 99.7% de nuestra entrada al cielo es por gracia, pero que el 3% ha sido ganado mediante nuestras acciones, porque el ángel viene y le acabala con lo que ya ha hecho. Creo que la respuesta correcta del ángel hubiera sido: tus 3 puntos no sirven para este asunto, la gracia de Dios son los 1000 puntos. Creo que esa sería la manera correcta. Existen, hermanos, dos maneras de relacionarnos con Dios. Déjenme que me detecte esto y vamos avanzando aquí. Nuestro estudio hoy se va a concentrar en esta parte. No es por ley, pero existen dos maneras de relacionarnos con Dios. Aquí está. Y quiero que imaginen el cielo de la siguiente manera. Por eso pongo aquí la pizarra y ayudarles a hacerlo un poco más gráfico. No piensen en el cielo ahorita de la clase dominical que estamos estudiando. Lo estamos viendo los asuntos de la salvación. Quiero que imaginen el cielo como una ciudad que es grande, enorme. Obviamente nunca cabría aquí. La Nueva Jerusalén. Pero este cielo tiene entrada. El cielo tiene una entrada. Y a esta entrada tiene un letrero, hermanos, grande que dice así: ley. Esta es la gran ciudad o el cielo aquí adentro. Así que imagínenlo así, como una gran, que está rodeado de muralla. Tiene esta entrada. Y al irnos acercando, hermanos, conforme vamos llegando, es solo para ilustrar, no quiere decir que la tienen, no vaya a irlo a buscar a la Biblia, lo quiero ilustrar. Una puerta dice ley, pero también hay otra. Que en este caso, ¿cuál sería? Gracias. Gracia. Aquí sería la otra gran entrada al cielo. Y al acercarnos más, hermanos, no los voy a poner aquí, pero al acercarnos más nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los requisitos tanto para este lado como para este. Hoy en esta clase nos vamos a concentrar acá. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo maneja Dios este asunto hoy en día? ¿Qué ella no hace? ¿Qué hace? ¿A qué se refiere la Biblia? Imagínenlo que en cualquiera de las dos hay gente formada que está lista para entrar. Y si yo le pregunto a usted, respóndalo allí en sus pensamientos, ¿en cuál fila va formado usted? ¿En los que van a entrar por la ley o en los que van a entrar por la gracia? No me responda en voz alta, ¿está bien en sus pensamientos? Depende de lo que usted haya respondido, hermanos, determina mucho cómo está viviendo ahorita su cristianismo. Toda persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador, no lo ha confesado, no se ha arrepentido y no se ha bautizado, va por este camino. Viene por este lado. Hay muchas personas formadas ahí. ¿Qué contiene? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la ley? ¿Cómo funciona esto? Y es en la parte que me voy a concentrar. El apóstol Pablo, hermanos, va a usar esta palabra en la Biblia. Es casi en todas las cartas de las 13 que escribe se le atribuyen a Pablo, en 12 aproximadamente cuando habla de salvación, utiliza esta palabra. Nomos, que significa ley. Se las escribo porque ahorita les voy a dar la razón. Nomos significa ley en griego. Esta palabra viene en el texto griego, en el original. Y cuando Pablo, hermanos, toma esta palabra y la escribe en sus cartas, se va a referir a dos cosas, y aquí es en donde ahora sí empezamos con la estructura de la clase. En la mayoría de los casos, ley va a significar códigos. Ley se va a traducir como códigos, o va a significar códigos, mejor dicho. Y también va a significarse sistema. Nosotros somos los que tenemos que discernir a qué se refiere Pablo con esta palabra. Ley se va a poder significar a cualquiera de los dos, a códigos o a sistema.
Con códigos me refiero a las leyes de grupos que Dios ha dado o mandamientos que debemos obedecer porque sí, simplemente porque Él los estableció. Estos serían los códigos. Al sistema es el intento de hacer uso de nuestra obediencia para ir al cielo. Un método, un sistema. Así que quiero que haga bien estas diferencias aquí, porque va a determinar mucho usted cómo ve la salvación. La primera tiene que ver con órdenes o mandatos de Dios que tenemos que obedecer. Ahorita vamos a ir específicos. La segunda tiene que ver cómo nuestra obediencia para ser salvos. Una son sus mandamientos y otra es nuestra obediencia para verlo como para ir al cielo o ser salvos. Lo voy a borrar y voy a ir con el primero, que es códigos. ¿Está bien? Sí. No me alcanza la pizarra si no se los dejaba. Tengo que poner lo de los códigos para describir cuáles son, qué significan y poder sacar nuestras conclusiones juntos. Ya está este medio, a ver si se ve un poco mejor. Vamos con los códigos entonces. Vamos con esta parte entonces, hermanos, viendo que la palabra ley puede significar código o sistema. Códigos. Existen los códigos, hermanos, ¿y cuáles son? ¿Por qué existen y cuáles son? Es lo que vamos a tratar de responder en esta parte de la clase. ¿Por qué existen los códigos o códigos de leyes de Dios? Número uno, hermanos, existen porque Dios nos ha creado o somos criaturas suyas, por eso existen. Existen los códigos de leyes porque Dios nos ha creado y somos criaturas suyas. Cuando obedecemos los códigos, hermanos, que Dios nos da, nos hacen ser santos, tener una relación cercana con Él, tener compañerismo con Él. Él nos dio estos códigos, hermanos, que son mandamientos para obedecer y poder obtener bendiciones al obedecerlos en algunos casos. Número dos, ¿por qué existen estos códigos? Porque Él es nuestro Señor. Al ser nuestro Señor, hermano, note bien aquí, su ley se hace obligatoria para nosotros. Tenemos la obligación absoluta de estar obedeciendo los mandatos del Creador. Entonces lo podemos poner así, yo solo pongo en palabras claves. Existen los códigos, somos creados por Él, o Él es el Creador. Y número dos dijimos, porque Él es Señor. Él creó códigos porque Él nos creó, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, Él es el Creador. Existen, Dios así lo ha diseñado crearlos. Y estamos obligados a ser. El señorío siempre tiene que ver con estar sometido. Él es el Señor, usted está sometido. Ahora esto, hermanos, es para todo ser humano. No piense solamente en usted como cristiano. Esto estamos hablando de en general, el que no se ha arrepentido y el que ya se ha arrepentido. ¿Por qué? Para todos, porque todos somos creación ¿de quién? De Dios. Estamos sujetos a obedecer sus códigos. Todo ser humano es creación de Dios. Está bajo ese código de leyes que Él ha dado. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los tipos de códigos que Dios dejó. ¿Alguien sabe de alguno, hermanos? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos, sí están ahí. Esos entran en una categoría general. Ahorita vamos a llegar a ese, es el segundo que tengo. ¿Alguno más, hermanos? Códigos que Dios haya dejado. Aquí ya estamos en la pregunta de cuáles son, ¿no? Porque estamos en la pregunta de cuáles son los códigos. Los sacrificios que ellos hacían para ser perdonados. Entra en el mismo, en lo que sería ley, o lo que es hacia Moisés. Vamos con el primero. Están los códigos, hermanos. Número uno están los códigos del corazón. Este es el que más me gusta a mí. Códigos del corazón. Vamos a Romanos capítulo 2. Código del corazón o códigos del corazón. Romanos capítulo 2, versos 14 al 15. Ahorita les digo cuando le demos lectura. Este código lo voy a explicar. Son mandamientos, ojo aquí,
Este código son mandamientos, hermanos, que están escritos en nuestros corazones. Si lo quiere ver de forma más específica, están en nuestra mente, pero la Biblia le va a decir que en el corazón. Están escritos en el corazón. Abarca a gentiles, paganos, judíos y no judíos. Romanos 2, versos 14 al 15, parece que está aquí en pantalla. ¿Alguien se gusta leerlo, hermanos? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ojo, a los que nunca han oído de Dios, hermanos, que viven allá en una etnia, puestos allá arriba en una sierra, en algo lejos, y que ellos tienen su tribu y nada más tienen esa sociedad, nunca han escuchado ni de Cristo, ni saben de Dios el Creador, y nadie les ha hablado de Él. Aquí también van incluidos ellos. ¿Cómo dice el versículo, verso 15? Mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones. Dios la puso en los corazones de todas las personas, esta ley. Todos la tenemos, o estos códigos, si lo quiere ver así. Está escrita en nuestros corazones por Dios. Déjeme aclarar esto. Por eso, hermanos, cuando una persona que no conoce a Dios y que nunca ha oído del Evangelio, y esta persona empieza a hacer obras que no son correctas, ellos saben que están actuando mal. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto como un código en sus corazones. La ley escrita en sus corazones. Y mire, es decir, el código escrito en sus corazones da testimonio a su conciencia, acusándoles o ofendiéndoles sus razonamientos. Usted no necesita ir a otro país, estar en una etnia, para darse cuenta que robar, mentir, cometer adulterio, acostarse con alguien del mismo sexo u otro acto, no necesita estar en un lugar lejano para darse cuenta que está mal. Está ya escrito aquí. Usted sabe que está haciendo algo mal. No necesitan irlo a instruir. Dios lo ha escrito en el corazón. Por eso es muy normal, yo lo supe en lo que fue la sierra de Oaxaca. Es de donde se hizo el estudio y nos lo enseñaron en el colegio. Se publicaba mucho esto de que había mucho incesto entre las personas de ahí y luego se vendía como contenido pornográfico en DVDs o CDs. Ahora, muchos argumentaban y se ponían de lado, bueno, es que nadie les evangeliza, ellos no saben. Incluso se comunican por otra lengua que uno no conoce, o esa vez que yo me enteré ni siquiera sabía que existía. Cometen incesto, violaciones, hay secuestros, asesinatos. No necesitan una Biblia ni un predicador que les esté diciendo que lo que están haciendo está mal. Bueno, Ese es el punto. ¿Sí, hermana? Entonces, esas personas que dices no tienen conciencia, no tienen corazón. Sí, aquí el mismo versículo les está diciendo que les acusa ofendiendo sus razonamientos. Bueno, pero los que les vale. No, ellos lo siguen haciendo, pero aunque piensen que está bien y que no hay, véalo así, un problema, una consecuencia, les acusa por dentro, esta parte que Dios nos escribió. Lo hacen. Incluso los que ya lo conocen, lo siguen haciendo. Tienen corazón de piedra, ya no es blandito. Muchos lo ven así que el corazón se va haciendo duro y como dice la hermana que no les importa, pero esta parte nunca va a dejar de fallar, que ahí está acusándote esto. Este es el primero, tal vez estamos nada más en el primero. Entonces cuando este tipo de actos, hermanos, se cometen y la persona quiere presentarse ante Dios, quiero que lo vea así, oye, nunca me hablaste que hubo un Salvador, ni sabía que tú existías ya estando allá en el cielo. Piense en esto. Israel, ¿y cómo va a juzgar Dios a aquellos que nunca vieron de Cristo y nunca supieron que Dios existía? Va por este lado la respuesta. Dios a todo ser humano le ha puesto una ley escrita en los corazones. Todavía no llego a la conclusión. Vaya usted atando aquí estos datos. Aunque piensen que estén haciendo bien, algo les acusa y es su conciencia. Vamos con el segundo, que era el que decía Mikey, que eran los 10 mandamientos, lo que decía la hermana de la ley, que es el código mosaico. ¿Sería el 2? ¿Sí este es el 2, hermana? Código mosaico. Código mosaico. Este sería el número 2. El corazón. Aquí entra
la ley de Moisés, los 10 mandamientos del antiguo pacto, lo que tenemos en el Antiguo Testamento como leyes dadas por Dios, que cuando los judíos se pusieron a contarlas en el Tanakh y lo que conforma los manuscritos judíos del Antiguo Testamento, ellos dicen que son 613 mandamientos los que Dios dio en el Antiguo Testamento. ¿Y si es cierto? ¿Si son 613 sí están, dudan entre si 613 o 614, allí está, sí es el dato, pero están en eso. Pero aparte ellos le pusieron más a eso. Sí, ellos ya le fueron agregando cuando leemos los escritos rabínicos en el tiempo de Cristo, que esos ya no estarían adentro. Comienzan en Éxodo 12, como dice la hermana, están en Levítico también. No los vamos a ver todos, están los 10 mandamientos, y en esto incluye lo que deben y no deben comer, son mandamientos. Tiene también leyes cuanto al sexo, que si hay adulterio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no debes hacer? Hacia la oración también tienen y más. Este sería el número 2. Vamos con el tercero, los códigos del nuevo pacto. Nuevo pacto. Sí, códigos Nuevo pacto. del nuevo pacto. Códigos del nuevo pacto. Vamos a ver aquí en esta parte. Y esto, todo lo que abarca los códigos del nuevo pacto es todos los mandamientos que ahora encontramos ya en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos 2, que es donde se establece, lo veíamos en clase del Espíritu Santo. Después de Hechos 2 y lo que Jesucristo y los apóstoles nos dieron, bueno, ya los contamos como estos códigos. ¿Cómo debemos vivir ahora? Vidas santas hacia la voluntad de Dios. De eso se trata. Ajá. ¿Cómo debemos vivir? Sí, esa sería llevar una vida santa, cumplir la voluntad de Dios, que son amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos entonces, estos son los códigos que vamos a encontrar en la Biblia con Dios, en cuanto a Él. No olvide las 2 puertas del cielo, todavía quiero que las mantengan en mente. Antes de avanzar, hermanos, para decir algo más sobre estos, déjame decirles 3 cosas de manera rápida sobre estos 3 códigos. Número 1, todo ser humano, hermanos, vive bajo cualquiera de las normas de estos códigos. Nadie queda fuera de estos. Ninguno. Esté donde esté, todos están bajo de ellos. Todo ser humano está bajo estos códigos. Número 2, hermanos, estos códigos son buenos y son necesarios. Son parte de lo que significa ser una criatura de Dios, estar bajo su voluntad, de Él como creador. No importa si sean budistas, si son católicos, son ateos, son agnósticos, son criatura y Dios les va a demandar en cuanto a ello. Sea budista, católico, musulmán, agnóstico, ateo. Y el agnóstico es el que no cree en nada, no. Ese es el ¿cómo se llama? Ateo. El que no crea que haya algo sería ateo. El ateo. El otro es el que piensa que desea una compañera. Lo confundo, es gnóstica, cuando cree que hay un Dios, pero ese Dios fue tan bueno y se fue y nos dejó aquí los placeres y todo a nuestra disposición. Él fue tan bueno que nos creó, nos dio libertad y Él se fue y ya, Él allá en su asunto. Así es como lo ven. ¿Y eso es el agnóstico? Uh-huh. Oh. Están Dios es bueno. satánicos, incluso sean satánicos, todos son criatura y son creación de Dios, hermanos, todos. Crean en lo que crean, son creación de Dios. Número 3, lo que Pablo nos dice, hermanos, en cuanto a estos códigos, es que se va a aplicar a todos. Este se relaciona mucho con el primero. A ver si me faltó una nota aquí. A los 3 que ya vimos aquí se va a relacionar y se va a aplicar para con todos. Ya que tenemos, hermanos, identificados los códigos y que Dios nos ha colocado bajo esta tierra en estos códigos de leyes, vienen las preguntas cruciales ahora sí. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Qué funciones vamos a desempeñar ahora que lo sabemos? ¿Qué podemos lograr a través de ellos? ¿De los del código? Sí, de los 3 códigos aquí escritos, ¿qué podemos lograr a través de ellos? Aquí
Los teólogos en la época de la Reforma, después de los 1500, hermanos, que se pusieron a investigar los códigos en la ley y deducieron que fueron estos tres y acertaron, empezaron a darle un uso a estos códigos y decir, bueno, ya que Dios nos los ha dado y los tenemos escritos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos? Seguirlos. Ajá, ellos dieron, hermanos, usos en cuanto a esto. Los voy a anotar aquí. El primer uso que le van a dar a los tres va a ser el uso didáctico. Esto es en qué hacer, a la pregunta de qué hacer con estos códigos, uso didáctico. Aquí ya hay pasajes que nos ayudan a entenderlo más. Uso didáctico. Romanos capítulo 3, verso 20. Ellos dijeron, no, mira, los códigos, ustedes veanlos como un uso didáctico. Nos los dio Dios y funcionan como un uso didáctico. Romanos capítulo 3, verso 20 está aquí en pantalla, creo. ¿Alguien que pueda leerlo, hermanos? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Estos códigos que Dios nos ha dado vendría a ser como un profesor. El uso didáctico sería como alguien que nada más te está enseñando. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos enseña el pecado. Entonces ellos concluyeron, entonces la ley es como un profesor, tiene un uso didáctico, te enseña. Número uno, ¿cómo funcionan estos tres? Como alguien que te enseña. No solo eso, todavía no voy al 2, entra en el primero. Dijeron que también estos códigos, hermanos, muestran y nos enseñan que necesitamos un Salvador. Este es Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué, hermanos? Ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es el ayo? Alguien que guía, que instruye. Ajá. En ese tiempo era el tutor, en tiempos grecorromanos, corrige, instruye. ¿Quién está diciendo que es el ayo aquí? No, ahí está antes. La ley, exacto. La ley es nuestro ayo. Entonces dicen estos teólogos de la Reforma, los códigos te sirven como uso que te va a enseñar nada más. Segundo uso. Aquí a muchos les encanta estarlo hablando. El segundo uso es el uso gubernativo. ¿Gubernativo? Sí. ¿De gobernar, hijo? Sí, de gobernar. Este sería el segundo uso que le dan a los códigos que ellos quieren tratar. Uso gubernativo. Seguir las leyes. Seguir las leyes. Es decir, ellos dicen, lo usan para restringir. Por eso los gobiernos o algunos gobiernos usan estos códigos y contienen a las personas, mantienen el orden. El orden público. Y otros todo el control. Tercer uso es el uso normativo. Normativo. Este es nuestro tercer uso que ellos piensan que se le da a esto. Ahorita usted va a juzgar qué tan bueno es que se le haya dado estos nombres o no. Es decir, códigos que funcionan como un estándar para saber qué es bueno y qué es malo. Oye, ¿y robarle a alguien? No, pues que no, que si es bueno, que no es malo, y van y lo revisan. Bueno, nos sirve como norma, un estándar para encontrar qué es bueno y qué es malo. Alinearnos a ello y saber qué es lo correcto. Ese es el tercer uso. Y por último, hermanos, este suena un poquito extraño, es el uso esotérico. Yo también reaccioné así. Uso esotérico. ¿Qué sería el uso esotérico? Que los códigos, ojo aquí, por eso les pongo el último, que los códigos funcionan como medio de salvación.
La obediencia a estos códigos sería la manera de ser salvos. Romanos 6:14. Dice el texto. Los códigos que dije Los códigos funcionan como salvación. En el uso esotérico. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Permítanme hacer algo aquí que tiene que ser con una evaluación a todos. A ver, déjenme reestructuro esto. Voy a dejarlos escritos nada más estas palabras. ¿Dónde dejé el plumón? Aquí está. Necesito que relacionen algo. Los voy a volver a poner nada más para hacerlo contraste. ¿Cómo dice el texto, hermanos? ¿Alguien lo puede volver a leer en pantalla? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, váyanme ayudando desde aquí. ¿Cuál fue el primer código que dijimos? ley. El código ley. Vamos a ponerlo solo en palabra clave. Código didáctico. Exacto. Ahorita el segundo fue el mosaico. El mosaico. Él es didáctico, mosaico, ¿y cuál es el otro? Gracias. No. No, el número 3, Normativo y esotérico. Normativo. No, el nuevo pacto. del nuevo ¿El pacto. del corazón? ¿El de cuál? Sí, el del corazón, mosaico y del nuevo pacto. Nuevo pacto. Exacto. Ahí ya lo mencionaron ahora sí. Tengo que dejar espacio acá. Vamos a La poner ley el es primero. didáctico, hijo. Didáctico. No, el primero fue, ¿cuál dijo hermano Héctor? Del corazón. Del corazón. Código del corazón. Y luego el mosaico. Le pongo las palabras claves para que nos quepa lo que quiero hacer para una pequeña evaluación. Ahora sí entramos a los que dijimos que se les dio el uso. El primero fue el que dijo, hermana. Didáctico. 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 Luego el gubernativo. Gubernativo. Ajá. Gubernativo. ¿Qué? Normativo. 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 Y esotérico. Normativo y esotérico. 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 Ok, ya los tenemos todos. Esto tiene que ver con el uso aquí. Se lo voy a poner de esta. Uso. Estos son los códigos. Aquí está. Y dice el versículo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no estáis bajo el código de ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo agarra todo esto, lo pone de un lado como código de ley, y dice que estás bajo la gracia, y lo va a contrastar ¿con qué? Con la gracia. Dice, ustedes ya no están. Aquí está la pregunta, ¿a cuál se está refiriendo cuando utiliza la palabra ley? Aquí es en donde ya entramos. Dice la hermana, ¿a todos? No. ¿No? No a todos, porque si nos pone el gobernativo tenemos que hacer caso a los... Allí ya, por ese lado es en donde quiero que empiecen a pensar, ¿por qué no sería con unos o por qué no sería con todos? ¿A cuál creen que se hace referencia Pablo? Al nuevo pacto. Al del nuevo pacto, dice la hermana. Ya no estáis bajo el nuevo pacto, sino bajo la gracia sería. Ese es el contraste. No, más bien. Aquí, al que todos lleguen a conclusión, le vamos a poner una línea y vamos a decir que así se relaciona. Así que pónganse de acuerdo y ahorita me dicen. Ya están acercándose, hermanos, ya están. Ya les descarté dos. El que dijo la hermana también. Pues el nuevo pacto realmente pues es el que nos lleva a la Más bien es gracia el del mosaico, Señor. ¿no? Ay, pues. El mosaico, dice Dani, el mosaico ya no están bajo el código de ley. El mosaico es de ley. Yo digo que el nuevo pacto. La suposición más común es la que están diciendo, que es hacia acá. Esta es la más común. Que incluso cuando yo hice la evaluación, y no me da pena decirlo, yo también lo puse acá. Código mosaico. Sí, porque el nuevo pacto es bajo la gracia. Déjame decirle algo, hermano, antes de darle la respuesta. Sí es cierto que ya no estamos bajo la ley de Moisés como tal en cuanto a obedecer las ordenanzas.
Ya no estamos bajo ese código, no las hacemos. Pero ese no es el punto que Pablo está tratando aquí. La línea de contraste, hermanos, con la gracia, ya no sería, no es bajo este lado, aquí, bajo el mosaico, sino este. Porque en ese están todos los demás. No. ¿No? El esotérico, ¿para qué decíamos que funcionaba como qué? Para salvación. Ahí está el contraste que nos quiere enseñar Pablo. Si ponemos los otros, es imposible, como el mosaico, o el del corazón, o el del nuevo pacto, porque somos creación de Él. O sea, los tenemos que obedecer sí o sí. Ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés en el sentido estricto de ir al templo y ofrecer sacrificios, porque ya entendimos que Cristo lo ha hecho por nosotros. Pero quedan leyes que todavía Dios espera que hagamos. Esa es la única que entra ahí. Sí, es la única que va a poder entrar, el esotérico. O bueno, que en lo que Pablo quiere decirse y que entendamos cuando habla de gracia y ley. ¿Y no enseña en el didáctico? ¿No? Tampoco, que es un uso como que dijimos que era como el ayo, que nos enseña y que nos muestra que necesitamos un Salvador. Pablo, hermanos, se refiere entonces aquí a este código, sería esotérico, porque lo está contrastando, estamos hablando de salvación. ¿Estamos bien entonces aquí? Sería con esotérico, que tiene que ver con salvación, como un sistema. ¿Cuánto me queda de tiempo? Déjame ver. ¿Vamos bien? ¿Continuamos? ¿Nos pasamos o seguimos? Si me lo dejan a mí, le doy hasta las 10. No, ya estamos. De sus 8:23. Hay tamales. Ya está aquí. Ya estamos en esta parte. Tenemos que aterrizar la clase para que la entiendan. Entonces, si Pablo se está refiriendo, hermanos, a esta parte como salvación, esto es lo que quiero que entiendan. Nos está hablando Pablo de un sistema. Al principio les dije que hablábamos de códigos, fue número 1. Y número 2, el sistema. Ya estamos avanzando y este es el último. Déjame ver cómo se lo titula aquí para no cambiarlo. La ley como un sistema. Ok, vamos avanzando entonces con esto. Es usar cualquier código de leyes y entonces decir, bueno, bajo este código de leyes vas a ser salvo. Así es como quiero que lo esté pensando. Por eso, hermanos, este uso de la ley se le conoce como esotérico. Lo vas a usar como salvación. Lo vas a obedecer ese código de leyes, vas a ser salvo. Curioso que todas las religiones siempre te van a apuntar a que tus obras tienen algo que ver, excepto el cristianismo, siempre. Curioso, algo tienes que hacer para poder ser salvo y continuar siguiendo haciéndolo para mantener tu salvación. Pero a veces es por beneficio de ellos. Sí, viene una recompensa, Por las ajá, obras que tú des obras a ellos. al Dios de... Sí. O sea, que los ves a ellos como un Dios y si le das obras, ellos van a glorificarse más. Por eso siempre es un... O sea, ese problema pueden ver que ellos tienen parte, aunque quizá no quieran aceptarlo. Entonces, en este sistema de ley, de que lo vemos como salvación, se asumen tus obras buenas para ser salvo. Obtener salvación mediante obediencia de la ley o del código de leyes al que sea que esté sometido, normativo, didáctico. ¿A cuál no nos importa esto? Lo que sí nos debe importar, hermanos, es cómo funciona este sistema y qué nos dice la Biblia en cuanto a ello. Al principio de la clase, yo les estaba diciendo que imagináramos el cielo que tiene 2 entradas. Y cada una tiene un letrero. El primero era ley. ¿Y el segundo? Gracias. Ok. ¿Cómo sería entrar por la ley? Aquí es en donde ya vienen las reglas del juego. Bien difícil. Nadie va a decir. El sistema de la ley tiene solamente una regla, que vamos a llamarla así, serían las reglas del juego para entrar por esa puerta. El sistema de la ley aquí está. Obedece todos los mandamientos, evita el castigo. Obedece el mandamiento. Obedece todos los mandamientos, escapas del castigo, evitas el castigo, desobedece uno y sufres el castigo. ¿Cuál sería el castigo aquí? La ira en el infierno o la eternidad en el infierno.
Eso lo sabemos. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 7. Aquí está toda la idea, sale de este versículo. Si entiende este pasaje, ya me doy por servido que estuvo en la clase, hermano. Si gusta igual buscarlo, si no alcanza a apreciarlo. Romanos 2, versos 7 al 10. Vida eterna, los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ok, esto que nos acaba de leer la hermana es el resumen de la frase anterior. Obedece todos los mandamientos, evita el castigo. Desobedece un mandamiento, se los voy a explicar y quiero irselos mostrando. Miren, Pablo explica el sistema de la ley en estos versículos. No está hablando cómo alguien puede ser salvo por la gracia, está hablando cómo alguien es salvo por la ley. Versículos 7 al 10, Pablo menciona la regla y la va a mencionar 2 veces. Versículo 7, dice la frase, en el mero principio, vida eterna a los que perseverando en bien, allí. La frase perseverando en bien significa obedecer los mandamientos. Perseverando en bien hacer significa obedecer los mandamientos. Versículo 10, la frase gloria, honra y paz significa escapar del castigo. Honra, gloria y paz significa escapar del castigo. Está metiendo esta fórmula Pablo. Versículo 8. ¿Cómo dice la frase del versículo 8? No obedecer a la verdad. ¿No obedecer a cuál verdad? A los mandamientos otra vez. La frase tribulación y angustia, sufrir el castigo. Lo voy a volver a repetir aquí. La frase bien hacer del verso 7 significa que hacen bien obedeciendo los mandamientos. La frase gloria y honra y paz es el resultado, escaparon del castigo. Tienen gloria y honra y paz, es decir, vida eterna. Los que perseveraron. Ajá, los que hicieron bien hacer. Verso 8, la frase no obedecer la verdad significa que no obedecieron los mandamientos. Consecuencia, sufren el castigo. ¿Cuál es? Verso 9, tribulación y angustia. Ese versículo habla de esta frase. Obedece todos los mandamientos. Evita el castigo. Desobedece uno, sufre la eternidad o sufre el castigo. Esas son las reglas del juego, hermanos. Sobre los que van por este camino, por la ley para entrar al cielo. Aquí están las reglas del juego. Obedece todo. Así que ¿cómo alguien entra al cielo mediante el sistema de la ley? Aquí está, la Biblia lo dice, obedeciendo todo. En todo tiempo de tu vida obedeciendo todo. Tengo un paréntesis muy fuerte aquí, hermanos, tiene que ver con lo que hizo Adán y Eva. No sé si narrárselos o oír ya lo parte para concluir. Déjenme se lo pongo aquí en un punto. Ok. La ley tiene una universalidad. Esto les va a hacer que concuerden muchas las ideas. El plan A de Dios fue que el universo y toda la raza humana funcionaran bajo esto. Este fue su plan. Los pone en el huerto, ahí tienen el fruto del que no deben comer y simplemente por haberlos creado están bajo este código de leyes. Tienen que obedecer a Dios por ser creación de Él. Su plan de Dios nunca fue que ellos pecaran, pero Él supo que iban a pecar. Y la única forma de que Adán y Eva mantuvieran relación con Dios es que no pecaran. Usted sabe ese relato en Génesis. Ahora, bajo esas condiciones, si ellos no hubieran pecado, no habría necesidad de ¿qué? De gracia. No hubiera habido necesidad de la gracia. Exacto. El sistema de la ley y sus reglas habrían sido suficientes. Pero usted supo que ellos pecaron. Ahora, a pesar de que pecaron y que Dios sabía que iba a pasar, y a pesar de que fuera necesario el plan B de Dios, hermanos, que es el sistema de la gracia, la ley sigue siendo un elemento universal para toda la raza humana, como se los dije al principio. Véanlo así. Cuando un pez nace, usted sabe que nace en su hábitat natural, que es el agua. Para nosotros como criaturas de Dios al nacer, nacemos en automático bajo la ley. En automático. Hasta que cobramos conciencia, que Génesis 8 dice que es en donde la persona sabe hacer lo bueno y lo malo, ya es en donde entonces él va a tener que decidir qué hacer. Le va a confrontar la ley. La has quebrantado.
necesita solución. Más adelante, si quieren, puedo hablar sobre qué haría Dios con los niños que mueren porque están naciendo bajo la ley. Son creación de Él. No han aceptado el Evangelio, no lo entienden. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a ellos. En cuanto a los niños, qué pasa, hacia dónde irían. Pero la ley sigue siendo un elemento universal, hermanos. Nadie queda o escoge entrar en una relación de ley con Dios. Simplemente naces ahí y punto. No tienes excusa o escapatoria. Y debes responder a ese código. Bueno, esta es la universalidad de la ley. Vamos a pasar a esta parte que es la que me importa aquí, que es en cuanto al sistema, que es en lo que estábamos. El sistema de la ley, hermanos, ¿será posible que alguien sí entre al cielo? Piensen bien antes de responderme. ¿Alguien entra al cielo bajo este sistema de la ley que ya hemos visto? ¿Qué piensan? Al cielo. ¿Recuerdan la regla? Sí. Obedece todos los mandamientos, escapa del castigo, desobedece uno y sufre el castigo. No. ¿Es posible que alguien entre? No, por la ley no. Todos dicen que no. Pues por la ley Ok. no. Si nos basamos en la mera teoría, así tal cual como está la regla, ¿entrará alguien? No. No. Porque Pero, no hay pero un acuérdate solo. que sí entró el que estaba en un lado del Señor y crucificado porque el Señor le dijo. Pero Sí, no. entró por la ley. Pero no por la ley, no, bueno, vivía bajo la ley. Sí. Pero- No, eso ya sería ver cómo son salvos los del Antiguo Testamento. O sea, Sí, Ah, el ok. concepto de gracia todavía está. veríamos si un fariseo entra, Ujú. digamos, porque esos eran estrictos con la ley. Pero el asunto, vea bien esta parte, tienen que obedecer todos los mandamientos. Sí. Desobedece a uno, escapa del castigo. Entonces se inclinan a que no. Bueno, si nos vamos a verlo así, no nos hagamos bolas. Si nos basamos en la mera teoría de que si obedecemos todos los mandamientos escapamos del castigo, pues sería un sí. ¿Cuál sería la condición? Obedécelos todos. Sí, bueno, sí. ¿Habría forma de que alguien entrara? Sí, Sí, en los cuanto a la obedeces teoría. todos, Exacto. pero, pues, bien. Pues. Pero sería basado en las buenas obras de la persona, sin las obras de la gracia de Cristo. No se aplicarían a él. Él llegaría al cielo con el ángel, hermanos. Llegaría y dijera, júzgame al ángel, júzgame como quieras, no cometí ni un error. Y que fuera cierto, bueno, pues veríamos que entraría por aquí, por el sistema de la ley. Pero yo creo que. El asunto es que los tendría que obedecer todos. Todo. Y no se Todos puede. los días de su vida. Perfección. No. Esto es lo que quiero que entiendan. Perfectos. No hay No se nadie. te aceptaría el 90% ni el 99.9%. No hay justo. ni Tendría Claro. que ser 100% perfecto. No hay justo ni a uno. Y cuando cometes un pecado, como dice aquí el texto, hermanos, Gálatas 3:10, alguien que lo lea. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya, la Biblia incluso lo califica como maldito en cuanto a que no eres salvo. No se puede entonces. Lo veíamos incluso en la clase primera de la gracia. Entonces tenemos buenas y malas noticias. Con esto estoy terminando aquí. La mala noticia, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, Ni a uno, ¿no? nadie. Así que si usted pensaba que Dios le iba a abrir esta puerta por sus de repente buenas obras, Romanos lo contradice. No, por obras. Y si no le quedara muy claro o no nos quedara muy claro, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya empieza a cobrar sentido Romanos cuando entendemos que es un sistema. Ninguno, hermanos. Nadie llega al cielo mediante el sistema de la ley. Todos han pecado. El pecado le puso fin a este sistema, Solamente. a la posibilidad de entrar por aquí. El pecado le puso fin. Adán y Eva. Ni siquiera Y cada uno de nosotros también entrará en esta parte. Nuestro buen Dios, hermanos, ha provisto una segunda entrada al cielo. Funciona para los pecadores. La gracia. Exacto. Este aquí va a entrar. Que era lo que les ponía al principio. Sería el sistema de la gracia. Ahí sí nos perdonaría Dios por la gracia. La gracia, lo vamos a ver como sistema más adelante. La gracia como camino de salvación. No es una simple reparación aquí, hermanos. No quiero que lo vea así. Que Dios repara esta parte, modifica, no sé si la puerta o la entrada, no. Necesito que usted lo vea como algo que es totalmente nuevo. por eso se lo- Y lo consigue Cristo a través de la cruz. Lo triste, hermanos, de esto
es que hay tantas personas que van formadas aquí y que cuando mueran, incluso cuando, vamos a regresarnos un poquito, cuando usted les habla de Cristo, ellos saben que se deben bautizar, que deben amar a su prójimo, que deben amar a Dios, que deben creer en Él. Ellos en su juicio a veces lo que los detiene es decir, bueno, al final de cuentas Dios me va a perdonar, porque de repente quizá hice una u otra obra buena. Y sí hay gente que piensa así. Le daba dinero a los pobres en la calle, alimentaba a los perros en la calle que no tenían comida, incluso doné sangre. Y todavía es más triste, hermanos, que no son conscientes, en la mayoría de los casos, que hay otro camino, que se proveyó a través de la muerte de Cristo en la cruz y nos dio una nueva entrada, pero por el sistema de la gracia. Hay cristianos, todo lo cristiano que es bautizado está formado aquí, todo, pero muchos cristianos viven su cristianismo como si estuvieran formados acá. Todo lo que obedecen tiene que ver con que esto se mantenga abierto. Todo cristiano, hermano, está formado aquí, está siendo fiel aquí. Las personas en el día del juicio que a veces no aceptan a Dios, ellos piensan que van a entrar por sus buenas obras, donde Dios va a decir, bueno, pues a ver, saca la mochila y dime qué hiciste allá. Mira, hice esto con los huérfanos, hice esto con las viudas, con los pobres. Y si la Biblia dice, hermanos, que ni uno hay justo, por muy buenos que se vayan a querer presentar ante Dios, excelentes como les quiera poner, no se puede por ese sistema, nadie, no se puede. Porque Romanos dice que todos hemos pecado, no hay solución. La solución es aceptar a Cristo, que tú te bautices, lo confieses como tu Salvador, te arrepientas, entonces haya una gracia en tu vida que cuando llegues al cielo le puedas, vamos a ponerlo como ilustración, le puedas decir al ángel, pues por gracia, hazte para allá que ahí te voy, por gracia. ¿Estamos bien, hermanos? Yo termino aquí con esto. Ahí todo bien. Dos sistemas, no seguimos viviendo bajo el de la ley, hermanos, es sobre el de la gracia. Viva su cristianismo pensando en que sus obras no cuentan para su salvación. Más adelante vamos a ver el propósito de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite estudiar su palabra. Gracias por ser bueno con nosotros y darnos un miércoles más para aprender, por ser bueno con mis hermanos y dejarles llegar con bien a este lugar. Hoy, Dios, queremos también ser conscientes una vez más de esto que usted nos ha enseñado en la Escritura, en Romanos, Gálatas, los demás pasajes que revisamos, y agradecerle por esa gracia infinita que Cristo nos ha mostrado, que hemos decidido aceptar y que también a veces quizá no valoramos como debería ser, Dios, entregando toda nuestra vida a ella por lo que ha costado haberla ganado. Sea con mis hermanos, Dios, con los que estamos aquí, ayúdanos a seguir teniendo un buen tiempo y que esto pueda seguir en nuestros corazones